Sincronizando. ¿Qué onda, banda? Aquí es su amigo Sonic GTX en acción una vez más en YouTube. Aquí reseñándoles una de las peores portátiles que jamás me ha tocado. De hecho aquí la tengo. Es esta de aquí. Bueno, se preguntarán, ¿por qué puse en el título que es peor que una laptop de gobierno? Bueno, primero explicarnos a detalles. Esta laptop pues estaba entre un lote que tenía un montón de computadoras. Y esta era la más nueva y la que más me llamó la atención, así que no dudé ni un segundo en traérmela a la casa. Esta compu pues está muy bien cuidada, está en perfecto estado, no se ve que esté quebrada ninguna pieza ni nada por el estilo. Primero hablemos del estético, pues está completamente rayada, tiene sus restos de cinta, pues había mucha mugre cuando me la encontré. Pero a pesar de todo eso, pues la computadora pues se ve bien conservada, no se ve que sin ninguna enseña esté rota, ninguna pieza plástica pues esté quebrado o algo así por el estilo. Eso nos hace demostrar que la calidad de materiales de las computadoras de antes era buenísima, no como las computadoras de ahora, esta no. Pero una cosa que tengo que aplaudirles es que a pesar de ser una compu de gama baja, es por esto. Se puede abrir con una sola mano. O sea, eso es algo que normalmente las computadoras gamer tienen. O sea, que se pueden abrir con una sola mano y no las computadoras las computadoras comunes que normalmente usamos, ¿no? Que tienes que utilizar las dos manos para sostener una, pues, donde está teclado y otra donde tienes que sostener la pantalla, pues, para poder abrir una laptop, pues, óyeme, no se vale, digo. Eso se debe porque dejan las bisagras bastante duras, o sea, a tal grado que se pueda quebrar fácilmente. Eso nos demuestra, una, que los plásticos que usan para construir las computadoras pues ya son de baja calidad. Y segunda, pues una estrategia de marketing. Viendo el interior, pues podemos ver que es un teclado normalmente que no tiene teclado numérico, pues es una laptop de 14 pulgadas. Aún conserva sus etiquetas originales, o sea, la etiqueta que describe las características de esta compu, que según dice que tiene un procesador E1 2500, que ese es uno de los peores procesadores jamás hechos en la historia. Ya van a ver por qué. Luego nos indica que tiene 14 pulgadas de OLED, que es de resolución HD a 720. Obviamente tiene 4 GB de memoria RAM y 1 TB de disco mecánico, cosa que estos últimos dos no tenían cuando intenté encender la computadora, ¿no? Bueno, la memoria RAM sí tenía, sí, ya me acordé, sí tenía la RAM, pero no tenía el disco de almacenamiento, porque justamente antes de que la abandonaran, pues quitaron el disco nomás para evitar que se robaran información o cosas por el estilo. Muy bien hecho el dueño anterior. O sea, si van a dejar una computadora o van a vendérsela a cualquier postor, pues asegúrense de quitarle el disco duro o al menos respaldar la información para evitar robos. Y hablando de puertos, pues en el lado izquierdo podemos encontrar un puerto USB 3.0, el puerto de auxiliar, un puerto HDMI, un puerto VGA para los de la vieja escuela y el puerto para internet alámbrico, o sea que es el internet por cable. Y del otro lado nomás encontramos dos puertos USB 1.0 o 2.0 si mi memoria no me falla, y el puerto de carga. Este hueco pues nomás se supone que era para poner el DVD, o sea, se puede conseguir, se puede insertar, pero en pleno 2025 no vale la pena. Y en la parte frontal, pues casi se me olvida, pues también tenemos un puerto para insertar tarjetas SD. Y también están las lucecillas que indican los foquillos, el disco duro, que está encendido, o sea, el estado de batería o el estado de carga de batería, cosas así. Bueno, ya que describimos todo, pues contamos lo siguiente, contamos el cargador y el mouse, porque el touchpad de esta compu pues no funciona, o funcionaba antes de remover la tapa. No sabía si en verdad funcionaba o no. Así que pues bien, en lo que enciende les hablo de las características, ¿no? El procesador, pues tenemos un AMD E1 2500, que es considerado el peor procesador, uno de los peores, como ustedes lo digan, si es que conocen un procesador peor que este. 8 GB de memoria RAM, que es lo que más soporta,
y un SSD de 512 GB con una pantalla de 14 pulgadas en resolución 1366 por 768 HD, que en aquel entonces pues era bastante revolucionario, ¿no? No exactamente. Una vez que haya encendido la computadora, ahí es donde empieza el verdadero infierno, porque el sistema operativo que le instalé pues fue el Windows 10 Home, que hoy en día sería considerado el sistema operativo moderno más ligero que tenía en la mano. Tenía puesto una unidad de estado sólido y aún así la computadora estaba asquerosamente lenta. Y ya no es por el disco sólido, sino que ya es por el procesador. O sea que al ser un procesador de gama bajísima, pensado sumamente para el hogar, no le salió tan bien como digamos. En cuestión de usabilidad, de mi experiencia, pues la pasé muy fatal. La estuve usando como 2 o 3 semanas para atender a mi escuela, ver videos en YouTube y ver animes, cosas por el estilo. Y pues va más lento de lo que parece. Y eso que no le instalé el Chrome, porque el Google Chrome de hoy en día pues es más exigente que otros navegadores, que es el Mozilla o el navegador Opera, que están un poquito más ligeros que el Chrome. Aún así la computadora seguía yendo bastante lenta. Y eso que no he mencionado por la configuración de la apariencia de Windows, ¿no? Tuve que desactivar toda la apariencia para maximizar el rendimiento y hubo una pequeña diferencia. Pero para ver videos por ejemplo, a 720 o a 1080p, pues se te traba bastante gacho, ¿no? O sea, en general vas a batallar para ver siquiera videos de YouTube, ¿no? Pero para ver anime o ver South Park en su página oficial, pues no tendrás ningún problema, solamente tienes que esperar una media hora para que cargue y listo, ¿no? Pero en cuestión de juegos, no me lo van a creer. Empecé con un juego de que actualmente siguen actualizando en Steam, que se llama Action Time Manning. No pregunten cómo lo descubrí. Y sorprendentemente me llegó una sorpresa de que estaba muy bien optimizado. No sabía cuál es la velocidad de fotogramas, aunque el detalle es que en los últimos días, cuando lo quise grabar y todo eso, pues mostraban unas texturas bastante amarillas. No sé si es un error por los gráficos de AMD. En algunos juegos pues se va a ir muy bien optimizado, ¿no? Pero los juegos actuales, sí, con suerte te va a correr algunos 10 o 15 FPS. No, no es broma, es en serio. O sea, está bastante lento. No soporta juegos actuales como el Honkai Impact Tier, por ejemplo, que es el juego de la franquicia Hoyoverse más ligero y más optimizado, se supone. Porque los otros tres, que son un poquito más pesados, no quise tocar el tema, pues obviamente por obvias limitaciones. Si apenas corre el Honkai Impact Tier, pues no quiero saber cómo vayan a correr los otros 3 juegos de la franquicia. En el peor de los casos es que no te lo corro. Pero juegos de 2010 para abajo, juegos de 8 bits, pues te los va a correr muy bien y eso está garantizado. Pues bueno, en mi conclusión, esta compu ni para el hogar sirve, nomás te serviría para navegar unas cuantas páginas web. Te va a ir súper lento. Para Word y Excel no lo recomiendo en general, ¿no? Pero al menos me lo estoy quedando un ratillo porque quiero experimentar una que 2 cosas que nomás por la flojera pues no los he hecho. Y esto se podría aclarar que es igual o mucho peor que una compu de gobierno. O sea, esto se podría decir que es como si tuvieras una laptop de gobierno pero en versión premium, ¿no? Así que pues bien, si el video les gustó, no olviden dejar su pulgar arriba, suscribirse a este canal, compartan el video con sus amigos para crecer más a este canal. Así que pues bien, soy Sonic GTX y nos vemos en el siguiente video. Adiós. ¿Ya? ¿Ya se acabó el video? Ya lárguense.